Estamos en un lugar mágico, en un jardín en el medio de la ciudad que nos promete tranquilidad y conexión con la naturaleza. Llegamos a un lugar muy importante, el Jardín Botánico, creado por Carlos Thays hace más de 125 años. Y para conocer su historia no estoy sola porque me acompaña Graciela Barreiro, directora de este lugar hermoso. Graciela, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien y feliz de estar en este lugar de paz, de tranquilidad. Es un lugar mágico, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy lo vemos prolijo, lindo, un lugar para venir a visitar, relajar, distenderse, pero no siempre fue así. Bueno, Hubo una historia en un inicio. Sí, lindo fue siempre. Sí. Lindo No fue tan siempre. prolijo así como de repente con caminitos como lo vemos ahora. Tuvo sus momentos. Fue creado por Carlos Thays, como bien vos decías, que había venido de Francia y había obtenido por concurso el cargo de director de paseos públicos, creo que se llamaba su cargo, que quiere decir que estaba a cargo de todas las plazas, todos los espacios verdes que había, de todo el arbolado urbano. Por eso hay tanto de su mano en lo que es el diseño verde de la ciudad, que por suerte todavía nos acompaña en buena parte, aunque este lugar es bastante privilegiado porque está casi como él lo diseñó, salvo algunos pedacitos que nos sacaron con los años, pero está casi, yo digo, intocado, lo cual no es una palabra aceptada, me parece, pero que tratamos de no modificar los diseños y respetar su espíritu, sobre todo en lo que él quiso mostrar a los ciudadanos de Buenos Aires, que era todas las plantas posibles, quería mostrarles. Entonces puso una buena proporción del jardín plantada con especies de la Argentina, sí, pertenecientes a la flora, no a la provincia de Buenos Aires, no a lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la mayoría de las especies que nosotros tenemos son exóticas, porque no son de esta ecorregión, ¿se entiende? Salvo una buena cantidad de árboles que sí pertenecían al paisaje original. creo que a diferencia de otros lugares que él, bueno, tenía a su cargo, este lo creó con una impronta en particular. Sí, la impronta era, yo la llamo como enciclopedista, es decir, poder mostrar todo lo posible. En esa época, estamos hablando de 1890, la última década del siglo XIX, la gente no viajaba tanto, por supuesto no tenía la posibilidad de llegar a conocer los bosques de otras latitudes del mundo, y entonces su idea era poder mostrarlas, no solo, porque también lo que hacía, tenía casi como un tercio del jardín dedicado a la producción de plantas, que es toda la zona que está sobre la calle República Árabe Siria. Eso se dedicaba a producción, o sea, era como un campo de producción, había invernaderos solamente, y él producía ahí plantas que después las probaba aquí y después las utilizaba, si daban buenos resultados, en las calles de la ciudad y en las plazas de la ciudad. Impresionante. Bueno, era como un lugar de investigación, digamos, ¿no? Era un lugar de investigación, perdió su carácter durante muchas décadas, acompañando a los altibajos a los que estamos acostumbrados en Argentina, tanto políticos como económicos. Y yo llegué a esta gestión hace 14 años este mes, y cumplo 14 años acá, y lo que intentamos en esta gestión fue volver a ponerlo en un lugar de excelencia científica. En aquel momento era admirado por los visitantes que venían de todo el mundo, porque era un jardín basado en la ciencia y diseñado con mucho criterio, y bueno, recibía las felicitaciones de los botánicos más encumbrados. Ahora tenemos también un trabajo internacional que es súper importante y también solemos recibir algunas felicitaciones. Bueno, es inmenso. Más o menos, porque si lo comparás con otros jardines, es un jardín pequeño, o sea, tiene 8 hectáreas, es mucho para estar en Palermo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero no es un jardín muy grande. Y nosotros tenemos una limitante importante, que es como está tan densamente plantado, sí, no podemos mejorar demasiado nuestra colección científica, o sea, no podemos coleccionar muchas más especies porque no tenemos lugar donde plantarlas, y eso es una limitante. Bueno, Carlos lo creó con esto, ¿no? Con este sentido de que sea un lugar para realizar investigaciones y Sí. después que esto se pueda extender a la ciudad. Sí. ¿Cómo continuó la historia de este jardín? Bueno, él estuvo, a él lo sucede Benito Carrasco, que fue el primer paisajista argentino, ingeniero agrónomo, colega, puedo decir, que también tuvo el cargo por concurso, también tenía a su cargo todos los espacios verdes. A Benito lo siguió Eugenio, que era su hermano, y después de Eugenio vino el hijo de Carlos Thays, o sea, Carlos Thays II,
y que también hizo un gran trabajo de crecimiento de este lugar y de crecimiento de su prestigio. Y hasta ahí llega la historia súper interesante de los primeros 30, 40 años del jardín. Bueno, en sí como jardín, uno cuando se imagina un jardín piensa en que hay o plantas o solamente hay flores, bueno, árboles también, pero acá hay una diversidad también, ¿no? De sectores. De repente me encuentro con una huertita, Sí. Hay otro lugar donde puedo encontrar frutitos. Sí. Hay un jardín para mariposas. También. Sí. Y además tenemos este lugar en el que estamos, ya de paso te cuento, ya que lo estamos mostrando, lo inauguramos este año y es un centro de interpretación botánica, que siempre quisimos tenerlos como un lugar de recepción de nuestros visitantes y donde les contamos justamente sobre esto, que tenemos las plantas que conformaron el paisaje original de la región. Y tenemos este sector que vamos a visitar ahora, que cuenta un poco la historia del jardín, que era sobre lo que hablábamos antes. Nosotros tenemos un archivo fotográfico casi desde que hubo fotografía, entonces podemos relacionar los lugares como son hoy y como eran entonces. Antes. Esta es la casa original, en realidad, sigue sosteniéndose, es la misma. Es la misma casa, que es anterior al jardín. La casa fue construida en 1875, tuvo algunas modificaciones a principios de los 2000, pero básicamente la estructura es la misma. ¿Qué estilo tiene? Es un estilo inglés ladrillero, se llama. No sé cómo es la denominación en inglés, pero así le dicen en castellano. En el jardín siempre encontramos esculturas o fuentes. Sí, tenemos 28 esculturas, 29 porque llegó una últimamente, y tenemos cuatro fuentes y un sistema de estanques en la zona que le llamamos 5 continentes, donde hay árboles de todo el mundo, donde corre el agua, que tiene cascaditas y demás, que fue diseñado por Thaís en su diseño original, ¿no? Y tenemos el invernáculo principal, sí, que después lo verán afuera. Esa es la maqueta, pero está perfectamente hecha la maqueta, y que es como una joya del jardín. ¿Acá es donde Thaís hacía, digamos, sus, entre comillas, experimentos? No, más bien es un invernáculo de exposición. Ah. Ahí tenemos plantas que exhibimos, plantas que no soportan mucho el frío en invierno, y es de exposición, es el único que visita al público, ¿no? Después tenemos 4 invernáculos más donde sí se hace trabajo. ¿Cuántas plantas, árboles hay en total en este lugar? Hay en total hay cerca de 5.000, pero las especies, porque no es lo mismo ejemplares que especies, son alrededor de 1.500. ¿Sí? 1.500 especies y casi 5.000 ejemplares. Es un lugar en el que conviven aves, artrópodos. Eso te quería mostrar. Ah, bueno, así que vamos acá del otro lado de la puerta, y acá tenemos este sector. Te cuenta que nuestro jardín no solo tiene plantas. Tenemos 86 especies de aves, 45 especies de abejas, 53 especies de hongos, 96 especies de mariposas, 13 de hormigas, 3 de anfibios, que son unas ranitas, y un mamífero, que es la comadreja. La comadreja. Que la llamamos micuré. No la vimos hoy, debe estar ahí. No, como pero hay, sí. Ocupada. De día difícilmente se las ve, son más nocturnas, salen al atardecer. Tengo entendido que cuando Carlos realiza este lugar y le da como este sentido más científico y de investigación, y a través de sus logros, este lugar fue tomado como ejemplo a nivel mundial, ¿o no? Sí, y aún hoy nosotros somos convocados, gracias a este trabajo que yo te decía profundo que hicimos de revalorización del jardín. No te hablo de revalorización estética, que también se puede notar, sino de revalorización desde el punto de vista de la capacidad de su personal y del tipo de trabajo que hacemos. Nosotros hemos obtenido 5 o 6 subsidios internacionales para hacer trabajos de investigación. Trabajamos en recuperación de flora en el delta del Paraná, trabajamos en recuperación de flora en la provincia de Tucumán, en la selva de las Yungas. O sea,
sea... hacen más de lo que uno piensa. Sí, no es que estamos acá trabajando en este enclave en el medio de la ciudad recibiendo a los vecinos y nada más. O sea, nuestros conocimientos tratamos de que salgan al resto del país y además somos parte de varias organizaciones internacionales. Contemos un poco al público qué días y horarios pueden acercarse al jardín y también los medios por donde se pueden enterar de las actividades que realicen acá. Bueno, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos una página oficial dentro de la web de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es buenosaires.gov.ar/Jardín Botánico. Así entras directamente a la página nuestra y tenés toda la información, no solamente sobre quiénes somos y qué es lo que hacemos, sino además sobre cómo comportarse dentro del jardín, qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten, lo cual nos parece que es bastante importante. De martes a viernes abrimos a las 8 de la mañana y cerramos ahora en primavera y verano a las 7 de la tarde, pero el último ingreso es 6:30. Después se quejan que no, que tienen que cerrar a las 7, no. Están divertidos. A 6:30 y ese rato lo usamos para ir sacar al público que está adentro. Fines de semana y feriados abrimos 9:30 de la mañana con el mismo horario de cierre. No hay excusas para no venir. Yo te agradezco mucho, Graciela, por habernos introducido en la historia de este lugar y también en todo lo que podemos hacer. El tiempo lamentablemente es tirano y tenemos que ir terminando, pero sí les dejo la invitación a todos los que están del otro lado a que se acerquen. El acceso es sumamente sencillo porque estamos en el corazón de Palermo y es fácil de llegar. Y también los invito a que la próxima semana se sigan sumando porque vamos a seguir conociendo historias en Buenos Aires. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.